Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Les saluda su hermanita en Cristo, Alba Maribel, de aquí del país de Guatemala. Bendiciones a todos los que nos van a escuchar y a los que nos escuchan. Bendiciones al grupo de intercesión. Bendiciones a todos de diferentes naciones, diferentes lugares. Sea Dios con cada uno de ustedes, que la gracia y la misericordia del Dios poderoso esté en sus vidas, en sus corazones y en sus familiares y familias. Bendiciones para todos. Vamos a hablar, hoy quiero compartirle un sueño que el Señor me dio. El Señor siempre me habla por sueños, el Señor siempre me habla por revelaciones, el Señor siempre me habla por visiones, pero más me habla por medio de sueños. Le agradezco a Dios por ese hermoso privilegio que Él me ha dado de poder recibir mensajes de alerta de parte de Él, ¿verdad? Eso es lo que me da a mí y yo solamente lo comparto con ustedes, se lo cuento porque el Señor un día me demandará todo lo que Él me ha dado. Así como Él me ha dado, así Él me va a demandar, porque la palabra del Señor dice que entre más tenemos, más el Señor nos va a pedir. Entonces, para nosotros es una responsabilidad cumplir con lo que el Señor nos manda hacer, y tenemos que cumplir, porque si no seremos demandados por Él, ¿verdad? Esto el Señor pedirá cuenta de todo lo que nos ha dado y va a decir que hiciste lo que te di, lo diste o te lo quedaste. Pues el Señor revela, no para que me lo quede, sino que revela para que las personas atiendan su voz y entiendan de que Él le ama y de que Él tiene misericordia todavía de cada uno de los que están en el mundo. Quiero que abra su Biblia en San Mateo 24, 3 en adelante. San Mateo 24, 3 al 10. No, perdón, al 11. Vamos a ver ahí. Vamos a ver hasta dónde. San Mateo 24, 3. Dice así: honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dios, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, vemos aquí, en lo que es la palabra del Señor, el Señor me daba un sueño donde yo podía ver lo que aquí la palabra del Señor dice. Lo que yo podía ver es de que dentro de estaba una pareja en un lugar como así como donde siembran milpa, donde siembran ayotes, donde siembran un terreno. O sea, podía haber un terreno muy grande que tenía dueño, pero yo veía que todas estas cosas, todo lo que estaba allí, estaba completamente seco. El terreno era muy grande, habían milpas, y las milpas estaban secas. Habían ayotes sembrados, no sé cómo le llaman en su país, pero aquí se le conoce como ayote, a lo que le llaman calabaza. Entonces, eso habían solamente 3, y eso estaba secos también. Esos 3 ayotillos estaban secos. Vino aquel hombre
padre de familia, porque tenía 2 hijos y una esposa, estaban ahí buscando qué comer, porque no tenían nada que comer, porque se suponía que había escasez en la tierra, porque no había nada, todo estaba seco. Las milpas estaban secas, las milpas son las que dan el maíz, o sea, las plantas que dan maíz estaban secas. Y habían 3 ayotes. Y esta familia que estaba ahí buscando qué hacer para poder comer, estaban buscando fruta o estaban buscando algo. Yo estaba viendo que estaban buscando algo. Encontraron estos 3 ayotes y aparecieron los dueños de esta fruta, o no sé qué sea esto, pero encontraron el dueño. O sea, en el momento de que estas personas agarraron estos 3 ayotes, el padre de familia agarró estos 3 ayotes y dijo: esto me lo voy a llevar porque no hay quien mire, no está el dueño y no hay que comer, entonces esto vamos a comer porque no hay más nada, no hay hierbas, no hay nada, todo está seco, en la casa no tenemos nada. Entonces agarraron los 3 ayotes, los cortaron y los escondieron en un lugar donde no los veía el dueño. Recuerdo que pasó una persona por ahí y esta persona se dio cuenta de que esos ayotes estaban escondidos ahí, que aquel hombre lo había escondido, mas le fue a decir al dueño de este terreno donde estaba la milpa seca y los 3 ayotes, le fue a decir al dueño, y el dueño salió y vino la esposa de aquel dueño y fue a ver dónde estaban los ayotes y dijo: se desaparecieron. Pero ahí encontraron a la familia, al padre, a la madre y a los 2 hijos. Y cabalmente la mujer, que era la esposa de aquel dueño de ese terreno y de esos ayotes y de esa milpa seca, miró por el lado donde estaban escondidos los ayotes y luego le dijo al esposo: mire, ellos se robaron esos ayotes. Y aquel hombre le dijo: yo no lo he robado, eso ahí estaba. Y el hombre muy enojado, el dueño muy enojado, el dueño de ese terreno muy enojado, le dijo: ahora me paga. Entonces aquel hombre no tenía dinero, más que solamente tenía 150 quetzales, así se habla en Guatemala, quetzales. Y cabalmente eso era lo que valía aquellos 3 ayotes, valía 50 cada uno. Y eso le dijo el hombre: me paga, por favor, necesito que me pagas, si no me paga, le voy a matar. Entonces aquel hombre sacó los únicos 150 quetzales que tenía y pagó esos ayotes y se quedó sin nada. Yo veía todo eso que estaba pasando. Luego, cuando yo me puse a ver eso, pensé y dije: es la escasez que ha llegado a la tierra, donde no habrá alimento, donde no habrá siembras, donde las hierbas se terminarán, donde la fruta se terminará, donde el maíz ya no habrá, el grano ya no habrá, porque las milpas estaban secas y todo el monte estaba seco. O sea, habían árboles, pero los árboles estaban secando. Era un terreno muy grande. Y yo sabía que esto estaba aconteciendo en la tierra, porque el Señor ya lo había dicho, de que venía escasez a la tierra, faltaba el alimento. Esta familia, que era esposo, esposa y 2 hijos, no tenían con qué sustentarse. Bueno, entonces el hombre pagó estos ayotes con lo único que tenía, y luego le dijo a la esposa: ahora qué hacemos porque no nos quedó nada. Regresaron a la casa, yo estaba viendo, regresaron a la casa donde vivían, donde no tenían nada. Cuando de repente llegando iban, y de ahí mismo se veía, yo no sé cómo pude ver esto, pero de ahí mismo se veía que vino otro hombre a intentarse llevar nuevamente esos ayotes, porque también tenía necesidad, también tenía escasez, y estos ayotes los estaban comiendo crudos.
esta familia. Este hombre que llegó nuevamente después de que esta familia pagó los ayotes, se fueron para su casa y luego otro hombre llegó y volvió a agarrar esos ayotes. También los quería porque no tenían que comer. Entonces vino el dueño de aquel terreno, de aquellos ayotes, y tenía un arma, y con esa arma mató a aquel hombre que se estaba robando los ayotes, que ya los estaba partiendo para poder comérselos crudos, porque era bastante el hambre que tenían, porque no había que comer. Entonces ellos se los estaban comiendo crudos, y luego el dueño se dio cuenta, salió, le disparó y lo mató. Y podía ver eso, las personas asustadas porque había habido muerte por 3 ayotes. ¿Por qué? Porque no había comida, no había alimento, ya no habían siembras, ya no había hierba, solamente habían árboles, pero los árboles estaban secándose, todo abajo estaba como limpio, como solamente tierra, había monte, pero el monte estaba seco, todo estaba seco, como si no había agua. Cuando yo vi esto, eso fue sobre lo de la escasez. Recuerdo que en un tiempo atrás el Señor me dio un mensaje para la iglesia. El primer mensaje que el Señor me dio para la iglesia fue de que la iglesia se preparara porque venía una escasez muy grande a la tierra. Algo que muchos dicen que no es cierto. La escasez ya está. Todavía no es todo, empieza. Las cosas están demasiado caras y usted se ha dado cuenta que de año en año las cosas van cambiando hasta que llegue el momento donde se estará cumpliendo la palabra como el Señor la dijo. Esa revelación, hablando sobre la escasez, fueron 3 cosas las que el Señor me mostró, pero hoy vamos a compartir nuevamente el sueño que el Señor me dio en el año 2022. En el año 2022 el Señor me daba esta revelación acerca de la escasez. Y fue algo real, fue algo poderoso, fue la misma voz de Dios hablándome en un sueño, la misma voz audible. Entonces, tiene que ver con esto que soñé anoche, con este sueño que el Señor me dio anoche, donde las personas estaban matándose y peleando por 3 ayotíos que estaban ahí únicos, porque tenían escasez. Los dueños de esto eran unas personas que tenían dinero. Mas como aquel hombre pagó con lo único que tenía, vino otro, lo agarró y ya, pues se lo estaban comiendo crudo. Vino el dueño de esos ayotes y lo mató. Esto está escrito en la palabra del Señor. Por el alimento se van a matar, por la falta de comida. Yo sé que no solo a mí el Señor me ha revelado esto. Y dice la palabra del Señor, dice este sueño que fue dado el 10 de marzo del 2022. Esto ya está en el canal, pero como el Señor hoy nuevamente me mostró sobre la escasez, entonces voy a volvérselo a compartir. Y dice, el jueves 10 de marzo de 2022, a las 3 a.m., Dios me daba una revelación acerca de lo que se espera, y me dijo, háblale a mi iglesia. Esto me lo dijo 3 veces, mis hermanos. Y el mensaje fue, diles que se preparen porque mi venida está cerca. Muchas veces les he hablado y no han entendido, han creído que todo es mentira. Muchos dan profecías falsas diciendo, dice el Señor, y yo no he dicho nada. También me decían muchos dicen, soy cristiano porque voy a la iglesia, pero no son nada. Sus hechos niegan mi nombre. Ya estoy cansado de tanta maldad. Ahora mi ira está sobre toda la tierra y no quiero que mi iglesia sufra.
Por eso diles que se preparen. Mira cuántos van a morir de hambre. Y todos los que yo veía eran niños, mis hermanos. Morían porque los padres no tenían que darles de comer. Podía ver la tierra limpia, sin árboles de fruta ni verdura, solo se miraba la tierra y las casas, todo estaba vacío. Eso fue algo poderoso. Todo estaba vacío, y luego me mostró una parte como un gran salón, grandísimo, 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 mis hermanos, donde yo podía ver que este salón se llenó que este salón estaba lleno de grandes sacos, o sea, costales de aquellos bien grandotes donde guardan maíz, donde guardan lo que es grano. Estos sacos estaban llenos de comida, de alimentos, y me dijo: esto es para los que se han humillado a mí. Escuche bien, mi hermano, mi hermana. Esto es para los que se han humillado a mí, para mis hijos, para mis verdaderos hijos, los que me aman. Ellos no van a sufrir, ellos van a tener todo, no van a pasar necesidad. Para ellos es todo esto que tengo aquí, me decía aquella voz. Esto es real. Y usted me va a decir: hermana, pero usted ¿por qué lo dice tanto? Es que el Señor me está insistiendo en que yo también le insista a usted a atender la voz del Señor, a que cambie, a que deje el mundo, a que deje la vanidad, a que se venga a los pies del Señor, se arrepienta, se convierta. Esto está pronto a suceder. Usted misma se está dando cuenta que las cosas están subiendo, que año con año las cosas van peores. Esto fue en el año 2022 y estamos en el 2024. Fue en el mes 3. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor pide de nosotros y lo que el Señor quiere es que usted se arrepienta y se convierta, porque la iglesia de Él no va a sufrir la necesidad. La iglesia de Él no va a sufrir la necesidad. Va a haber falta de alimento, pero todos aquellos cristianos verdaderos, dice la palabra, porque así fue lo que el Señor me dijo, aquellos verdaderos cristianos que estén viviendo la palabra del Señor, que estén viviendo conforme está escrita, sus verdaderos hijos de Dios, ellos alcanzarán misericordia, y para ellos el Señor tiene estos alimentos guardados ya. Para ellos es aquellos grandes sacos llenos de alimentos para los verdaderos hijos de Dios, mientras que todos aquellos que están en el mundo viviendo conforme el mundo está, van a sufrir, van a llorar, van a pasar la necesidad muy grande, muy fuerte, y sus hijos van a morir de hambre, porque así fue lo que yo miré en esta revelación que el Señor me dio. Y su misma voz audible en el sueño me habló y me dijo: dile a mi iglesia que se prepare, mi venida está cerca. O sea que esto está pasando porque la venida del Señor está cerca. Y ya no es tiempo de vivir una vida cómoda, una vida de acuerdo al mundo. Ya no es tiempo. Es tiempo de venir a los caminos del Señor, arrepentirse, convertirse y dejar todo lo malo. Todo lo malo que hay en el mundo. Hay cristianos viviendo una vida doble. Para ellos no hay alimento cuando llegue la escasez. Para los que viven una vida doble no hay alimentos en el tiempo de la escasez. Los alimentos que están guardados, que el Señor ya tiene guardados, va a ser para aquellos verdaderos hijos de Dios, para aquellos que cuidan su santidad, para aquellos que viven en santidad por dentro y por fuera, para aquellos que han hecho obediencia a la palabra del Señor y a las órdenes que el Señor le ha dado, han obedecido. No importándoles los problemas, las situaciones difíciles en la casa, en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, pero ellos están firmes en los caminos del Señor. Ellos van a tener misericordia y van a alcanzar la misericordia de Dios, van a alcanzar esa bendición, porque hay alimentos guardados para los hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor en un tiempo atrás también estaba diciendo de que había que guardar alimento, prepararnos, pero los hijos de Dios, si no tienen dinero, no van a guardar nada. Porque el Señor les va a proveer. ¿De dónde el Señor les va a dar? No sé. Pero recuerden que a Elías
un cuervo le llevaba el alimento. Así es de que ese Dios de Elías es el Dios de nosotros. Y no temamos, hermana, yo no tengo cómo guardar, hermana, yo no tengo dinero para comprar. No se preocupe. El que está con usted es el dueño del oro y la plata. El Dios a quien usted le sirve es el Dios vivo, el Dios de antes, el Dios de hoy y el Dios de siempre. Él es el dueño de todo, Él es el que creó todo. No hay vírgenes, no hay demonios que vayan a tener el poder para poder proveerle lo necesario a usted en el tiempo de esta escasez. No hay vírgenes mencionadas por nombre ni nada de eso, ni hombres, nada. No hay apóstoles que le vayan a proveer como ahora los tienen como Dios. No, el único que le va a proveer a usted es el Dios verdadero, Jehová Dios de los ejércitos. Entonces Él es el único Dios a quien usted debe acudir para poder tener la misericordia del Padre en ese día. Le he comentado lo que es parte de la escasez. Ahora yo pude ver después de eso, pude ver un matrimonio donde el esposo engañaba a la esposa y no tenía para darle a ella lo que ella necesitaba. El esposo no tenía para darle a ella lo que ella necesitaba, pero bien tenía para darle a la otra mujer. Esto está pasando, ¿verdad? Entonces, esta mujer salió, de repente salió y fue y encontró a aquel hombre con la otra mujer que estaban en una piscina. Y para ella no tenía dinero, para ella no tenía nada que darle, pero para la otra sí tenía. Y esto es parte de lo que la palabra del Señor dice aquí, donde acabamos de leer San Mateo 24, 3. Eso habla ahí también, donde el amor de muchos se enfriará y harán lo que quieran hacer. Esto es parte también de la venida del Señor. Y recuerdo que aquella mujer empezó a golpear a la otra mujer. La esposa verdadera empezó a golpear a la otra mujer, la agarró dentro de la piscina y recuerdo que la agarró del pelo y la quería hundir para poder ahogarla y la golpeaba muy fuerte porque ella estaba enojada porque el hombre andaba con ella y le daba a ella, para ella sí tenía, mas para la verdadera esposa no tenía. Entonces aquella mujer que era la verdadera esposa llegó a ese lugar y empezó a gritar. Yo estaba bien lejos, pero estaba mirando. Y agarró a aquella mujer y le empezó a golpear muy fuerte y la quería ahogar. Esto es parte de la venida del Señor. Y esto está aconteciendo. Esto está pasando en nuestro vivir. Que el hombre no tiene para darle a la esposa, pero bien tiene para darle a la otra. Pero van a tener su paga estos hombres que son así. Y también las mujeres que están engañando a sus esposos van a tener su paga. Para el esposo no hay tiempo, pero para el otro sí hay tiempo. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender el Señor aquí? Esto está aconteciendo, hermano. ¿Usted por qué está hablando de eso si eso ya se sabe? Ya se sabe, pero el Señor está hablándole a usted para que se arrepienta, para que se convierta, para que venga a los caminos del Señor, porque Él quiere darle su perdón. Él quiere darle su misericordia. Él quiere que usted venga a sus caminos. La palabra del Señor en Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. No importa la clase de pecado que haya en su vida, que haya cometido, que esté cometiendo, pero si usted viene a los caminos del Señor, Él le perdona, Él le limpia, Él le purifica. Él tiene poder para cambiarle. Él está dispuesto a cambiar su vida completamente. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor está revelando constante todo esto, para que usted se dé cuenta que Dios está viendo lo que usted hace, lo que tras de las espaldas hace aquel cristiano, entre comillas, aquella cristiana.
La palabra del Señor es clara, dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa el pecado que haya en su vida, venga a los caminos del Señor, el Señor le ama, el Señor quiere salvarle, quiere darle su misericordia en este tiempo difícil. No le desprecie, no desprecie el llamado del Señor. Él quiere que usted se acerque a Él. Entonces podía ver esto, cómo esta mujer golpeaba, o sea, los problemas, peleándose unos con otros. Eso está escrito ahí en San Mateo, donde leímos. Es parte de la venida, de las señales de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Entonces, vamos al otro. Fueron 3 cosas que el Señor me reveló. En la última revelación que el Señor me dio, ahí mismo, yo no sé cómo hice, pero pasé a diferentes, primero vi una cosa, luego vi otra, y luego vi otra, escenas. Entonces la última escena fue donde yo podía ver que en las puertas de las casas mataban a los dueños de las casas. De repente salía una persona de su casa y en la puerta pasó alguien por ahí y ahí mismo lo mataba. Tenían una arma, aquel hombre que andaba por ahí suelto. Eso es lo que yo vi. Aquel hombre que andaba suelto, había un hombre que andaba suelto por ahí matando a la gente, donde tenía un arma que no hacía bulla, era un ruido pequeñito el que hacía. Y pasó por ahí donde nosotros vivíamos, ya estábamos en la casa, pasó por ahí y le disparó a aquel hombre que iba saliendo de su casa y estaba cerrando la puerta. Le disparó y le mató. Cuando la bulla de las personas mataron al fulano, pero no recuerdo el nombre, solo sé que mencionaron el nombre y gritaron y la gente lloraba y la gente estaba asustada, las personas estaban encerradas. Las personas se encerraban porque más adelante había muerto otra persona en la puerta de su casa. Y así sucesivamente venían, dice, matando a la gente con esa arma que no hacía ruido. Este hombre estaba matando a las personas en la puerta de sus casas donde salían. Pienso, mis hermanos, esto es así como la palabra del Señor dice que donde se matarán unos a otros, porque el amor de muchos se ha enfriado, el odio, el rencor, la amargura están en los corazones ahora. Entonces, todo esto es parte de la Biblia. Las personas vivían atemorizadas y estaban encerrándose en sus casas al ver que aquel hombre que andaba suelto, mas no se veía quién era, solamente se oían los disparos que daba, pero era una cosa muy suave, era un arma muy poderosa pero bien suave, donde solamente con una vez que disparara la persona moría. Pero estaba matando a diferentes personas que andaban afuera o que saliendo de sus casas iban y de repente pasaba por ahí y les disparaba y lo mataban y ya se desaparecía y no se miraba. Entonces esto es parte también de la persecución que viene para la iglesia, mas yo no vi si estas personas eran cristianas las que estaban muriendo, solamente sé que eran personas que estaban en la calle y que iban saliendo de sus casas. Pues ahí las mataba este personaje que andaba disparando con esa arma. Esto es parte de San Mateo 24. Hemos visto que dice San Mateo 24:6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, que usted sabe que esto ya está aconteciendo. Es porque la venida del Señor está cerca. También dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca.
Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes. ¿Acaso no está aconteciendo esto? Habrán pestes y hambres, también esto está aconteciendo en diferentes países, mas esto es mundial, y todavía falta mucho más. Habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, mis hermanos, esto está aconteciendo. Y luego dice, entonces os entregarán a tribulación y matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es para la persecución para los cristianos. Y luego dice, y muchos falsos profetas se levantarán. No, mis hermanos, me confundí, es el 10. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es lo que yo veía. Esto es lo que yo veía. Allí donde estaban matando a las personas. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La palabra del Señor se está cumpliendo tal y como está escrita. Esto fue lo que el Señor me reveló hoy en la mañana. Hoy en la mañana el Señor me mostraba todo esto. Lo que el Señor quiere es que usted deje el mundo y se venga a Él. Esto está aconteciendo, pero aún faltan peores cosas. Falta peores cosas. Todo esto sucederá, donde las personas van a tener que mantenerse encerradas. Porque supuestamente aquella persona endemoniada que anda aquel arma poderosa para matar a diferentes personas que anden en la calle. Y por esa razón el Señor ha venido pidiendo que se guarden alimentos y que uno se prepare. La verdad es que viene un tiempo donde muchos se van a estar encerrados, eso me hace sentir el Espíritu Santo de Dios hoy, donde vamos a tener que estar encerrados, porque aquellas personas endemoniadas van a matar al que salga a la calle. Entonces, por esa razón, el Señor me revelaba esto. Es momento de que usted y yo nos preparemos orando, ayunando, vigilando. Es momento de que nos preparemos. Prepárese, mi hermano, mi hermana, usted que vive en el mundo, usted que está haciendo lo malo, usted que no es cristiana, que no es cristiano y que va a escuchar esta palabra. Es momento de que se arrepienta, Dios le ama. Dios le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego, el tiempo se termina. La lucha día con día va peor. Y por eso el Señor dice, venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta, le dice Dios hoy a usted. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que no diga, es que yo maté, es que yo hice el otro, es que yo fui mala, yo fui malo. Mis hermanos, no importa el pecado tan grande que haya en su vida o que haya habido, usted venga a los caminos del Señor y Él le va a limpiar y le va a dejar como la nieve y como blanca lana. No importa qué clase de pecado haya en su vida, el Señor le hace el llamado y le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor le pide estar a cuenta, el Señor quiere que usted se ponga cuentas con Él. Viene todo esto a la tierra donde esas potestades o esa potestad que se va a levantar para utilizar la mente de aquella persona o de aquellas personas endemoniadas, las va a cegar de su mente, o no sé qué va a hacer, pero va a tomar la mente de aquel ser humano para que maten a los demás, a las familias, a los que se encuentren en las calles, donde las personas van a tener que mantenerse solamente encerrados. Eso es lo que yo podía ver, que se mantenía, que todas las personas tenían miedo y nadie podía salir a la calle, porque el que salía, aquel hombre, tomado por aquella potestad, mataba a esa persona que salía. Saliendo de la puerta de la casa iba y de repente pasaba ahí, le disparaba y lo mataba, porque estaba endemoniado, porque tenía esa potestad que Satanás ha enviado
hacerle la vida imposible al ser humano. Esto está para acontecer, está por acontecer. Es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Ya no es tiempo de vivir una vida cómoda, ya no es tiempo de vivir durmiendo, ya no es tiempo de que usted viva con la pereza espiritual y pereza material. Levántese a orar de madrugada, necesita que Dios le revele. Levántese a orar de madrugada, póngase a cuentas con el Señor, ayune, vigile, ore. El Señor quiere hablarle. Si usted duda de esta palabra, sométase a Dios para que Él mismo le revele. Esto va a acontecer, porque el Señor todo lo que revela, todo lo cumple y es parte de la palabra del Señor. Este es un tiempo donde vamos a tener que encerrarnos, no por la enfermedad, y si es por la enfermedad, luego por esta potestad que se levantará para quitar la vida de todo aquel que ande fuera, en la calle. Es un tiempo de encierro por esta potestad. Y esto se aproxima. Esto se aproxima. Y no me pida fecha. Dígale al Señor, Señor, ¿qué fecha va a ser eso? Señor, ¿qué es lo que vas a hacer en qué fecha, en qué año, en qué mes? El Señor se lo va a dar. Y entonces usted va a saber la fecha. El Señor lo que quiere es que usted venga a sus caminos. Por eso la palabra del Señor dice, la venida del Señor está cerca. Y esto acontecerá antes de la venida del Señor. El día y la hora nadie lo sabe, la fecha y el año nadie lo sabe, solamente Dios. Solamente Dios sabe la fecha. Igualmente usted tiene que estar preparado, preparada, porque la muerte por ahí anda, alrededor de su casa, alrededor de su vida, viendo en qué momento se descuida, ya se lo lleva la muerte. ¿Y a dónde va a ir? ¿Al cielo? ¿A descansar o al lugar de tormento? Entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esto acontecerá pronto, así es que es necesario que usted esté a cuentas con el Señor. Usted que no quiere nada con el Señor, esté a cuentas con el Señor. Y desde ya le hago la invitación para la oración. Aquí en el canal de Alba Maribel se va a estar sacando 40 días de oración, de lunes a viernes. La oración es a las 9 AM, horario de Guatemala. Aquí en el canal se va a estar transmitiendo en vivo las oraciones, pidiendo misericordia, y que nos gustaría que nos acompañara en la oración y pudiera ponerse a cuentas con el Señor. Si usted quiere arrepentirse, si usted quiere cambiar, quiere dejar el mundo, nos avisa y oramos por su vida para que usted entregue su vida al Señor. Les invitamos a todos los que escuchen esta grabación a la oración desde ya este lunes de esta semana que viene. Hoy estamos 5, es viernes, sábado 6, domingo 8, domingo 7 y lunes 8 empieza la oración. El lunes 8 empieza los 40 días de oración, todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, horario de Guatemala. Y ayuno el día miércoles, donde se compartirá la palabra del Señor, adoración, oración, y lo que el Señor nos permita dar es en el transcurso del día miércoles, que es día de ayuno. Les agradezco a todos por su atención, bendiciones, que pase una feliz tarde, feliz mañana, feliz día, no sé de qué país sea, no sé, bendiciones a todos los países, no sé qué horario sea en su país. Yo le agradezco por su atención y que sea Dios haciendo la obra en su vida, en su mente, en su corazón, que sea Dios atrayéndolo a ti, mi hermano, mi hermana. Mil bendiciones a todos y a todas y a todos los países del mundo entero. Bendiciones, que Dios les guarde y les proteja.